¿Pueden ver? Ya, ok, gracias, Andrés. Bueno, vamos a ver, ya hemos visto un poco la parte de inflamación aguda, hemos visto un poco la parte de inflamación crónica, es la segunda parte de inflamación. Inflamación es un poco largo y la subsiguiente clase vamos a tener ya, vamos a irnos más específicamente y vamos a entrar con mayor profundidad a inflamación. Ya, ahorita hemos visto las divisiones a grandes rasgos, inflamación aguda, inflamación crónica y los distintos alteraciones que se producen en la inflamación, ¿ya? Entonces vamos a ir a explicar la inflamación crónica. La inflamación crónica no tiene un comienzo que se llega a reconocer porque viene posteriormente a la aguda, ¿ya? Entonces, normalmente se continúa o se origina en una inflamación aguda, que esa sí tiene, sabemos exactamente cuándo comienza. La inflamación crónica dura días y puede durar hasta años, ¿ya? Y predominan, ¿qué predominan? Los fenómenos celulares y proliferativos, ¿ya? O sea, el componente proliferativo es el que más, ya no tanto el alterativo. El alterativo lo tenemos, el componente del alterativo lo tenemos preferentemente en la aguda, ¿ya? En la aguda vamos a tener el alterativo, el componente y el componente exudativo y el proliferativo. Tenemos todo, porque es cuando comienza. En la crónica, ya, sin embargo, vamos a tener solamente o mayormente, porque no voy a decir solamente, mayormente, predominantemente, los fenómenos celulares proliferativos. Se van a proliferar las células. ¿Qué células son las que voy a tener en la inflamación crónica? Voy a tener los macrófagos, voy a tener linfocitos, células plasmáticas, ya voy a tener una proliferación de fibroblastos, voy a tener una neovascularización y voy a llegar a tener fibrosis, ¿ya? ¿Cuáles son las causas de una inflamación crónica? Las causas van a ser que vienen posterior a una inflamación aguda, se producen por infecciones persistentes, por ciertos microorganismos, exposición prolongada a agentes tóxicos, exógenos o endógenos, ¿no? Cuando estamos expuestos a humo, por ejemplo, en las personas fumadoras, ¿no? Exposición prolongada a estos agentes tóxicos nos van a producir una inflamación crónica, ¿ya? Y autoinmunidad también nos produce inflamación crónica. ¿Por qué? Porque nuestro propio organismo está actuando contra alguna parte propia de nuestro cuerpo, ya sea tejido, ya sea órgano. Entonces, esto se produce con el tiempo y por lo general dura años. ¿Cuáles son las células? Hablamos que las células en inflamación crónica vamos a tener, ya dijimos, las células que van a ser linfocitos, macrófagos, las plasmáticas, ya vienen eosinófilos y mastocitos. Va a haber una destrucción tisular, ¿ya? Que es resultado de toda la inflamación aguda y de los procesos quimiotácticos que vamos a tener en la inflamación aguda, ¿ya? Y por último vamos a tener una curación de la zona alterada, ¿ya? Y puede estar reemplazado por tejido de granulación, puede dar una fibrosis que nos puede dar una cicatriz, ¿ya? Eso lo vamos a ver igual más adelante, cómo se van curando todas las heridas y vamos a tener reparación o regeneración. Si tenemos regeneración, va a ser por un tejido normal. Si tenemos reparación, nos va a dar una cicatriz. ¿Cuáles son las formas anatomopatológicas de la inflamación? Y aquí entra lo que sus compañeros vieron, los de la inflamación aguda. Eso es el típico proceso inflamatorio que los tenemos desde agudo. Si bien en un apéndice no hay una inflamación crónica, pero la parte aguda la tenemos típica en una apendicitis, que es lo que explicaron sus compañeros. ¿Cuáles son las formas anatomopatológicas de la inflamación crónica? Podemos tener un absceso,
Podemos tener un flemón, se puede tener un empiema, puede llegar a formarse una fístula o puedo tener una úlcera. Vamos a ver uno por uno. ¿Qué es el foco supurado o absceso? El foco supurado es una colección de pus en una cavidad labrada en el espesor de un órgano. O sea, yo tengo un órgano y en ese órgano, entre el medio del tejido, se va a formar una cavidad, pero que va a estar llena de pus. Todavía no va a estar bien delimitada. Cuando este foco supurado, que está lleno de pus, se llega a tener una cápsula y aparece el tejido fibroconectivo que lo delimita, bien delimitado en toda la parte alrededor, ya se llama absceso. ¿Ya? Foco supurado, entonces es difuso. Yo todavía no lo tengo bien delimitado. ¿Ya? Y en el absceso, sin embargo, sí, ya tengo una cápsula que rodea a esta área donde tengo pus. La cavidad formada va a estar por resultado de la necrosis, ¿ya? Y la necrosis es producida por los gérmenes piógenos y la colicuación que se va a producir ahí es por enzimas proteolíticas que están liberadas por los piocitos porque tienen que destruir todos estos piocitos. Entonces utilizan sus enzimas para poder deshacer todo esto, perdón, toda esta área de inflamación y atacar a una bacteria si es que es necesario, ¿no? Depende las sustancias que son liberadas. El foco supurado suele tener alrededor un exudado fibrinoso. Cuando se mantiene con el tiempo este foco supurado, ya dijimos que se va a delimitar por un tejido granulatorio y después va a dar una fibrosis. Y eso es lo que nos va a dar al absceso. O sea, aquí tenemos un absceso, esto es un pulmón, y fíjense cómo tengo necrosis, es una cavidad labrada, ya que comienza con un foco supurado, y luego se va delimitando con un tejido fibroconectivo. En la persistencia de acá tengo otro, fíjense cómo está bien delimitado por tejido conectivo que le va a formar como una pared, ¿ya? Va a formar como una pared donde, ¿qué es lo que no queremos? ¿Qué es lo que queremos? Es que esta inflamación o esta infección que tengo, porque es un foco supurado que tiene pus, no se vaya expandiendo al resto del tejido. Entonces, una forma de defensa del organismo es que empiezan a proliferar estos fibroblastos. Y estos fibroblastos van a dar origen al tejido fibroconectivo, y este tejido fibroconectivo es lo que me va a formar la pared del absceso, para que esté en un solo lugar y no se vaya más allá del tejido. Entonces, para que esté bien delimitado y contenido. Entonces, aquí tenemos microscópicamente un absceso. Fíjense, esta es la parte de necrosis con el foco supurado. Y como aquí alrededor, esto más rosadito que ven aquí, más eosinófilo, que ven aquí, es el tejido conectivo que se está formando aquí alrededor, ¿ya? Para delimitar bien la zona. Este viene a ser el tejido conservado. Aquí tenemos con HY y aquí tenemos con PAS, cómo se ve la necrosis. Lo mismo, todo esto es necrótico. Es un tejido necrótico. Es una necrosis desestructurada. Decíamos porque ven, yo no veo aquí, si fuera estructurada, yo aquí podría ver más o menos cómo está formado este tejido. Pero acá yo tengo como que una masa licuada, todo deshecho, y ahí, ¿ya? Una mezcla de cosas, de células inflamatorias, piocitos. Entonces es una necrosis que está desestructurada porque se produce por necrosis de colicuación. ¿Qué es el flemón? El flemón es la infección que se establece y que se difunde por el tejido conjuntivo y va a separar a órganos y tejidos. O sea, el flemón va a estar, es la inflamación que también voy a tener necrosis, voy a tener piocitos, pero ya es más difusa.
es más difusa que el foco supurado. El foco supurado yo todavía lo tengo en un solo lugar. En el flemón, ya, vendría a ser una parte posterior al foco supurado, ya, donde yo ya tengo que la inflamación se me está yendo por todo el tejido y por tejido conectivo, ya. O sea, lo tengo difuminado. No puedo definir, si yo trato de definir exactamente dónde está, lo voy a tener más difuso. No es tan focal como yo lo tengo en el foco supurado. Esa es la diferencia. El empiema. Empiema es una colección de pus dentro de una cavidad natural. Hablábamos en las anteriores que no hay una cavidad, se labra la cavidad. O sea, yo tengo tejido y no tenía ni una cavidad y ahí se me está labrando y me va haciendo campo, por así decir, con necrosis y se me hace una cavidad. En el empiema, sin embargo, dentro de una cavidad que ya tenemos, cavidad abdominal, en el pericardio, entre la pleural, o sea, ahí yo tengo ya una cavidad, tengo un espacio. Y ahí se me va a llenar de pus. Eso es empiema. ¿Ya? Diferenciar de absceso, porque es la colección de pus en una cavidad recién formada. Es lo que decíamos. En la anterior no tenía la cavidad. El tejido con la necrosis se va formando esta cavidad. En el empiema ya tengo la cavidad y lo que hace es esa cavidad llenarse de pus. Que quede claro esto. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende la diferencia de esto? Chicos. Sí, doctora. Ya. Entonces aquí, esquemáticamente, es más fácil para que se logra. Este es un absceso donde yo tengo un tejido donde no tengo una cavidad y ahí se produce una cavidad por la necrosis. Sin embargo, aquí, ya en la pleura, entre la pleura visceral y la pleura parietal hay una cavidad y cuando ahí se llena de pus, en este caso, se va a llamar empiema. ¿Ya? Tengo una cavidad y se llenó de pus. Acá no tengo una cavidad y se va a formar, se va a labrar esa cavidad. ¿Ya? Acá tenemos el flemón, que dijimos que era difuso. Fíjense, es un infiltrado inflamatorio que es difuso. Yo aquí no puedo decir exactamente o delimitar la lesión. Lo tengo difuso, no es como el foco supurado, que yo tengo un foco que es supurado y veo estas células, los polimorfos nucleares, los biocitos y las células inflamatorias focalmente y el resto del tejido normal. En el flemón no, el flemón se va yendo, ¿ya? Se va yendo a través, labrando espacio a través del tejido, por el tejido conectivo. Entonces yo no puedo decir exactamente dónde comienza, dónde tengo tejido sano, dónde no. Está todo de manera difusa, ¿ya? Eso tiene que quedar claro también. ¿Qué es la fístula? La fístula es una conexión o canal anormal entre órganos, entre vasos, entre tubos, ¿no? O sea, es una conexión anormal que voy a tener donde antes yo no tenía esa conexión. Puede ser por inflamaciones o pueden ser a veces de origen congénito. Vamos a ver cuando veamos gastrointestinal, las fístulas gastroesofágicas y demás que hay. Pero tienen que saber que fístula es una conexión o un canal anormal donde antes no había o donde no debería haber conexión, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta es una fístula que va de colon a piel, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? El paciente aquí tiene unos divertículos, este divertículo se inflamó con inflamaciones crónicas y frecuentes, se perfora y a veces hace un plastrón y el plastrón con el tejido adiposo no permite que se haga realmente una peritonitis porque lo encierra, pero sí se une a la piel este plastrón y este tejido, este proceso inflamatorio se va labrando y se va formando esta cavidad hasta que por algún lado tiene que salir y sale por la piel, por ejemplo. ¿Ya?
eso es una fístula. También tenemos en los pacientes con tuberculosis, vemos que tienen la fístula a veces en los ganglios del cuello y que se les hace una fístula. ¿Por qué? Porque la necrosis va buscando por dónde salir y termina saliendo hacia la piel. Podemos tener fístulas vésico-vaginales, o sea, de vejiga con vagina, con inflamaciones crónicas. Eso es frecuente en los pacientes que tienen, por ejemplo, radioterapia, hacen tratamiento con radioterapia. Tanto la fístula se hacen del colon hacia la vejiga o de la vejiga hacia la vagina también. Se pueden hacer estas fístulas por procesos inflamatorios crónicos y porque la misma radiación me va a producir una respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, eso es fístula. Es una comunicación anormal, ¿ya? Órganos, vasos, o sea, pueden haber donde no había antes una comunicación y donde no debe haber, ¿ya? Los efectos sistémicos de la inflamación, lo sabemos que al principio tenemos la tetrada de Celsus, lo que hablamos al principio, entonces vamos a tener fiebres, vamos a tener en la fase aguda un PCR elevado, el fibrinógeno, la proteína sérica, la amiloidea, todo esto vamos a tener esto laboratorialmente, lo vamos a tener elevado, una leucocitosis también. Semiológicamente vamos a tener un aumento del pulso y de la presión arterial, ¿no? Podemos tener disminución del sudor, escalofríos, enfriamiento, pérdida del apetito, anorexia, somnolencia, incluso puede llegar, si ya llega a ser muy marcada, a producirme una coagulación intravascular diseminada, ¿ya? El curso de la inflamación, ¿qué puede pasar con la inflamación? La inflamación puede curarse ad integrum, como dice, que es y se hace una restitución del estado normal y aquí no pasó nada. Pero para que sea esto y se produzca esto, que eso es lo ideal, lo que queremos es que tengamos una restitución ad integrum, que no quede nada y que el organismo llegue a tener la función normal. Pero para eso necesitamos que haya una eliminación total del agente causal, que haya una reabsorción total del exudado, y hay una regeneración de los tejidos destruidos. Regeneración. ¿Ya? Hago énfasis en regeneración, porque la regeneración me genera el tejido igual al que tenía antes. La reparación me deja una fibrosis que es una cicatriz. ¿Ya? Entonces es regeneración. Si no se van a dar todas estas condiciones anteriormente citadas, ya no voy a tener la curación completa. Entonces, por ejemplo, si no eliminamos el agente causal, la inflamación va a continuar y de aguda pasa a crónica, ¿ya? Entonces tenemos las supuraciones crónicas en los abscesos, el absceso ya es crónico, ¿ya? Y si no se elimina el exudado, se va a organizar y va a llenarse de fibrina también, ¿no? Que es lo que normalmente pasa en las neumonías crónicas que se van organizando, ¿no? Y cuando falla la regeneración, lo que hablaba ahorita, ¿no? Porque ya era demasiado el tejido que estaba alterado, ¿no? Gran extensión de tejido alterado, porque no había una buena alimentación del paciente, ¿no? Entonces, todo esto nos va a llevar a que nos produzca una reparación, ya no regeneración. Y esta reparación va a ser igual a una cicatriz, ¿ya? ¿Queda claro hasta acá? Sí, doctora. Ya. Ahora vamos con los tipos de inflamación, así a grandes rasgos, después vamos a ir viendo más profundo. Tenemos la inflamación granulomatosa. ¿Qué es la inflamación granulomatosa? ¿Qué son los granulomas? Los granulomas van a ser formaciones nodulillares, ¿ya? Que tienen el componente, lo que más está alterado es el componente productivo, y los granulomas miden normalmente 1 a 2 milímetros y están formados especialmente por macrófagos, ¿ya? Y
En los granulomas yo puedo tener componente alterativo, puedo tener necrosis, normalmente en el centro. Por lo general en los granulomas voy a tener necrosis en el centro, pero voy a tener granulomas que no van a tener necrosis. Entonces, así como toda regla tiene su excepción, en los granulomas también, ¿ya? Y va a estar rodeado siempre por células inflamatorias, que van a ser polinucleares, linfocitos, células plasmáticas, y alrededor se van formando como una barda que va envolviendo con fibroblasto y fibras colágenas, ¿ya? Los granulomas con los macrófagos son los que empiezan y se encarga de barrer todo, de limpiar, comerse todo, ¿no? Y los fibroblastos van a empezar a producir las fibras colágenas que me van a poder llegar cuando se termina de hacer toda la curación del granuloma. Por lo general el granuloma me va a dejar una cicatriz, ¿ya? Y este es un esquema general de cómo está producido un granuloma. Si bien yo les dije que hay granulomas que no tienen una necrosis, ¿ya? El esquema general de un granuloma es que está formado por en un centro de necrosis. En este caso, si es tuberculosis, vamos a tener una necrosis caseosa, ¿ya? Entonces vamos a tener un centro de necrosis, ¿ya? Luego va a haber una corona de los macrófagos activados, que son los que van a estar comiendo y destruyendo esta necrosis, porque aquí está el agente causal, y posteriormente aparecen las células multinucleadas, células gigantes multinucleadas, que van a ser estos histiocitos espumosos normalmente que se necesitan mucho y como que se agrupan todos y son las células multinucleadas, forman las células multinucleadas, que van a estar dentro de estas células inflamatorias, ¿no? Hacia afuera van a estar dando contención a esta inflamación, también ayudando los linfocitos, ¿no? Y posteriormente vamos a tener como una barda que se va a estar formando para que la inflamación o este agente causal ya no se vaya y no se expanda más, y vamos a tener una corona de fibroblastos o de tejido conectivo. Entonces, ahí tenemos, este es el esquema de una necrosis, y ahora lo vamos a ver en hematoxilina eosina. Aquí tenemos un área central, que es la necrosis, en este caso necrosis caseosa, ¿ya? Acá tenemos los macrófagos epitelioides, estas son las células macrófagos, y aquí vemos unas células gigantes. En este caso, como es tuberculosis, es específica y tiene nombre en la tuberculosis, que es la célula multinucleada de Langerhans, ¿ya? Son células gigantes multinucleadas de Langerhans. Y por afuera vamos a tener ya los linfocitos, y más acá, visto que se ve eosinófilo, con tejido fibras colágenas. ¿Qué son los macrófagos? Los macrófagos son células grandes, ¿ya? Son más grandes, fíjense, normalmente en patología comparamos las cosas con los linfocitos o con los glóbulos rojos. En este caso vamos a compararla con el linfocito. Acá yo tengo todo un macrófago, que son células que tienen son células grandes, tienen un amplio citoplasma, tienen un núcleo grande, ¿no? Y son mucho más grandes que un linfocito. Fíjense, este es el linfocito, ¿no? El citoplasma puede tener vacuolas, gotitas de grasa, en fin, lo que se coman. Ahí vamos a poder, como son los barredoras de todos los que limpian, vamos a tener los restos ahí de lo que han comido, ¿no? Entonces podemos tener partículas de grasa, células fagocitadas, linfofagia, depende qué es lo que han fagocitado, que se los puede ver ahí adentro en el citoplasma, ¿ya? En varios granulomas se presentan células gigantes histiocitarias, que son histiocitos que se unen por un mecanismo, ¿no? Y terminan formando estas células gigantes multinucleadas. Estas células gigantes, depende de la patología, van a tener un nombre, ¿no? Entonces, ¿qué son estas? Pueden ser, por ejemplo, por cuerpo extraño, tenemos células gigantes de Langerhans, tenemos las células gigantes de Touton, ¿no? Entonces tenemos muchas en distintas patologías, ¿ya? Entonces, ejemplo, las dos células gigantes más frecuentes que tenemos son las células de Langerhans y las de cuerpo extraño. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Las células
de cuerpo extraño se caracterizan porque también son células multinucleadas, mírenlas, son grandes con múltiples núcleos, ¿ya? Pero los núcleos están desorganizados, están en todo el citoplasma, ¿no? Están en todo alrededor, pueden haber hacia adentro del citoplasma, fíjense, están en todo. Las células gigantes multinucleadas de Langhans son patognomónicas de la tuberculosis y tienen una característica. Estas células se producen y se forman los núcleos, tienen una disposición en herradura. Están en la periferia, pero fíjense que no dan la vuelta a todo el citoplasma, sino que tienen una disposición en herradura. Esa es la célula típica y patognomónica de la tuberculosis. Entonces los granulomas en su conjunto pueden ser de muchas formas, habíamos visto, pueden presentarse en muchas enfermedades, ¿no? Pero dependiendo el tipo de granuloma, como vamos a ver, vamos a orientar a qué enfermedad podemos tener. Ejemplos, vamos a citar algunos ejemplos. Tenemos el granuloma de la tifoidea, que se llama tifoma, ¿ya? Perdón. Estos granulomas se caracterizan porque voy a tener macrófagos jóvenes, yo no voy a tener estas células epitelioideas, ni células gigantes, ¿ya? Y voy a tener células inflamatorias y voy a tener, sí, un centro necrótico, ¿ya? El tifoma tiene la característica que tiene una célula característica que es patognomónica y me hace pensar en un granuloma tifoidea, que es las células de Rentflich, ¿ya? Que son estos macrófagos grandes, solamente que tienen un citoplasma eosinófilo y los vamos a ver con eritrofagia, ¿ya? Las células de Rentflich son estos macrófagos, estos histocitos grandes, y adentro voy a tener eritrofagia. Entonces, veo las células y ven que adentro tengo eritrofagia. Son células grandes. Son estas grandes. Eso es patognomónico del tifoma. Células de Rentflich, ¿ya? Hago hincapié. El nódulo de Aschoff, los nódulos reumáticos, reumatoideo y granuloma anular. Son primos hermanos todos, pero son diferentes los granulomas que producen esto. Va, los granulomas, en esto voy a tener macrófagos jóvenes, ¿no? En el nódulo reumático y reumatoideo yo no voy a tener las células gigantes, ¿ya? Pero en todos voy a tener una degeneración fibrinoide del colágeno porque es una enfermedad autoinmune que me altera el colágeno. Entonces, en todos voy a tener eso. Y el nódulo de Aschoff, ¿ya? Es en su fase de nodulillo celular, es específico de enfermedad reumática que lo voy a tener en el corazón, el nódulo de Aschoff, ¿ya? En el endocardio, frecuentemente en el miocardio. Entonces, ahí es mi nódulo de Aschoff. En el nódulo de Aschoff, yo voy a tener unas células que tienen un nombre especial y que son patognomónicas, ¿ya? Voy a tener las células de Aschoff y las células de Anichoff, que son estas células histiocytarias grandes, que en el corazón tienen ese nombre, ¿ya? De Anichoff y de Aschoff. Son estas células grandes. La diferencia es que las de Aschoff son células más grandes, más pleomórficas, y no hay que asustarse porque no es nada maligno, que están son histocitos que son mucho más grandes, ¿no? Y las de Anichoff son histocitos con un núcleo que es vacuolado y son más pequeñas, pero son histiocytarias. Entonces voy a tener fibrinoide, alteración de la fibrina. ¿Por qué? Porque estamos en una enfermedad reumática, donde en la enfermedad reumática tenemos anticuerpos que me van a ir contra mi colágeno, ¿no es cierto? Entonces voy a tener una alteración fibrinoide que se traduce con esta sustancia eosinófila, que la voy a tener acá entre las fibras del miocardio, ¿ya?
Acá tengo las células de Anishoff y aquí tengo las células gigantes que son feas de Aschoff. Entonces, eso ya es patognomónico de hablar de un nódulo de Aschoff. Ya hablamos de que van a ser histiocitos cardíacos, las de Anishoff, que existen normalmente en el miocardio, pero aquí van a ser numerosas, ¿no? Entonces, y ya explicamos de las células de Aschoff. Los nódulos reumáticos y reumatoideos y el granuloma anular van a ser similares. Foco central de material fibrinoide, en este caso vemos que no tenemos necrosis, tenemos un material fibrinoide, la corona de histiocitos, ¿no? Y el infiltrado inflamatorio que está más por fuera de esto. ¿Cuál es la diferencia? El nódulo reumático es subcutáneo, ¿ya? Es más grande que un granuloma corriente y entonces yo lo puedo palpar. El granuloma anular es dérmico y es más pequeño, ¿ya? Y el nódulo reumatoideo, similar al reumático, pero este nódulo reumatoideo yo lo puedo tener más profundamente en todo lo que es víscera. Otra forma de granuloma es el tubérculo y el granuloma sarcoidótico, que son parecidos en la forma. El tubérculo es la forma productiva de la tuberculosis, ¿ya? Y va a ser un granuloma, que es el tamaño de un arroz, de un mijo, ¿ya? Que es un arroz, un grano así como un arroz más o menos un poquito más redondeadito, más ovaladito, blanquecino grisáceo, ¿no? Y se va a ver su centro amarillento, que ese es el tubérculo. Histológicamente vamos a tener lo que vimos hace rato, ¿ya? El foco central caseoso, la corona de células epitelioides alrededor, la infiltración inflamatoria que puede ser linfocitaria predominantemente, pero puede ser plasmocitos también, y luego hacia afuera las células de colágeno, ¿no? Las que van a producir colágeno. Y ahí en las células, entre las células epitelioides, después del centro caseoso, no se olviden del esquema que teníamos, que pueden aparecer las células gigantes de Langerhans, ¿ya? Ahora, el granuloma de la sarcoidosis es similar esquemáticamente. La diferencia es que yo no tengo el centro caseoso y ese viene a ser mi diagnóstico diferencial, ¿ya? Yo no encuentro mi centro caseoso. O sea, puedo tener estas células gigantes multinucleadas, si bien no van a ser de Langerhans, ¿ya? Pero voy a tener la misma disposición, pero yo no voy a tener este centro caseoso. Esa es la diferencia. Aquí otra vez el esquema para que no nos los olvidemos, ¿ya? La necrosis, las células epitelioides, histiocitos, con los macrófagos activados y células gigantes, linfocitos que pueden ser linfoplasmocitarios, ya como vimos, y hacia afuera fibroblastos. Ese es el esquema. Histológicamente lo tenemos acá. La necrosis, las células epitelioides con células gigantes, una célula gigante, los linfocitos, pueden haber células plasmáticas y tejido colágeno con tejido conectivo. ¿Ya? Acá vemos una célula gigante tipo Langerhans. ¿Ves? Como la disposición la tengo en la periferia y en forma de herradura. El otro granuloma, que es el típico que lo vamos a ver, es el granuloma por reacción a cuerpo extraño, que se produce después de una cirugía, después de, se puede producir cuando hay, qué sé yo, pacientes que se ponen prótesis, cualquier reacción a un cuerpo extraño, hilo, prótesis, o sea, ¿ya? Entonces me va a producir este granuloma. El granuloma por reacción a cuerpo extraño va a estar con las características similares, ¿ya? Voy a tener mis células epitelioideas, ¿no? Voy a tener mis células gigantes, pero las células gigantes van a ser como las mostramos hace un momento. Son estas células que van a tener múltiples núcleos y son células gigantes multinucleadas. Ya van a ser irregulares, ¿no?
Y muchas veces yo puedo ver dentro de las células gigantes o de estos histocitos, puedo ver los restos del material extraño, ¿ya? Ya sea hilos, normalmente en los hilos igual lo vemos después, los podemos ver y ahí vemos. En este caso, el ejemplo traigo de un material de sutura, donde tenemos un granuloma, ¿ya? Tenemos un granuloma con un área central y aquí vemos las células gigantes, aquí tenemos el material de sutura, esto es el hilo, ¿ya? Que está cortado. Entonces, por eso tenemos algunos que son transversales y otros son longitudinales. Estas son las células gigantes multinucleadas, que están tratando de comerse y de deshacer este hilo, ¿ya? Fíjense. Y yo dentro de las células gigantes multinucleadas, ya fíjense que son múltiples núcleos, puedo tener restos de lo que están comiendo. ¿Ven? Por ejemplo, aquí tengo restos, ¿ya? Del material extraño. Y las tengo por todos lados. Voy a tener fibrosis alrededor, linfocitos, plasmocitos, ¿no? Entonces, mensaje que nos llevamos y que tenemos que tener claro. Inflamación granulomatosa. Tenemos células gigantes. Tenemos que tener el esquema claro, cómo es que se produce el esquema de un granuloma. Y luego, células gigantes. Las células gigantes pueden ser, por ejemplo, de tipo Langhans, que son patognomónicas de la tuberculosis, y tenemos las células gigantes de tipo cuerpo extraño. La diferencia entre unas y otras. Los núcleos en las células gigantes tipo Langhans se encuentran en la periferia y están dispuestos como herraduras, ¿ya? Y en las células gigantes tipo cuerpo extraño están dispersos en todo el citoplasma, incluso en su interior yo puedo tener restos del material que se está fagocitando. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? No, doctora, se entendió todo. Perfecto, entonces, esa sería